Hoy traemos 4 historias de ¿Soy el malo yo? No olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Soy el malo por suspender la manutención de niños de mi ex esposa cuando mis hijos tienen 19 y 21 años. Si yo estoy pagando el 50% de la matrícula universitaria, más alojamiento y comida para ambos niños, la mayoría de edad en su estado es 18. Estoy divorciado desde hace casi 15 años. Mis hijas son jóvenes adultas bien adaptadas, brillantes y articuladas con las que tengo una excelente relación y me comunico con regularidad, si no a diario. Ambos asisten a la universidad a tiempo completo y trabajan noches fines de semana para ganar algo de dinero extra para gastos. Los graduados de mayor edad en mayo de 2021. Como cualquier persona que se divorcia, el pago de la manutención de mis hijos era bastante elevado e incluía una división de 65-35 que me puso en un aprieto financiero durante varios años. Independientemente, nunca falté a un pago, cubrí los gastos de educación privada, mantuve su cobertura de atención médica y continué la asistencia financiera con actividades extracurriculares, excursiones escolares, facturas médicas, etc. Papel activo en sus vidas, pasar las vacaciones, tomar vacaciones juntos. Ahora que las niñas son adultas y la más joven se graduó de la escuela secundaria, recientemente terminé los pagos de manutención de niños a su madre de acuerdo con la ley estatal. Sin embargo, durante los últimos 3 años, he estado pagando por ambos niños sin ningún problema, ya que siempre tuve la intención de seguir pagando el monto total hasta que el más joven estuviera listo para ir a la universidad. Sí, así es, gente. Pagué voluntariamente 3 años adicionales a la tarifa de 2 niños contra 1. Ahora que dejé de pagarle directamente, mamá osa se ha convertido en un oso pardo y me exige que mantenga mis pagos durante los próximos 3 años hasta que el más joven se gradúe de la universidad. Nota al margen aquí, nuestro decreto de divorcio establece específicamente que no tenemos acuerdos ni responsabilidades con respecto a los gastos universitarios. Entonces, para beneficio de mis niñas, he continuado brindando apoyo. Y continuaré brindando apoyo. La diferencia ahora es que trabajo directamente con los hijos adultos y no con mi ex esposa. El ex está reclamando todo tipo de facturas, pero las chicas me aseguran que pagan casi todo con la excepción del seguro del automóvil. Entonces, estoy un poco frustrado aquí. Siempre continuaré apoyándolos y asistiendo mientras se ayuden a sí mismos, pero soy realmente el malo porque quiero mantener a mis hijos adultos directamente en lugar de a través de mi ex esposa. Soy la mala, por decirle a mis hijos que si no dejan de creerse influencer y consiguen trabajos de verdad, no recibirán ni un centavo de mí cuando yo muera y luego darles una prueba de la realidad. No me estoy muriendo. Mis hijos pensaron que recibirían mis ahorros cuando yo muriera. Les dije que no, luego les sermoneé. Yo tengo 2 hijos, mi hijo de 30 años y mi hija de 27 años. N trabaja a tiempo parcial volteando hamburguesas, pero insiste en que su trabajo real es como transmisor de juegos. A afirma que es una influencer profesional, su sustento apoyado por su novia. Mis hijos son adultos, lo que hagan con sus vidas es su elección. Hemos tenido varias discusiones al respecto, pero en última instancia, como adultos, la responsabilidad de sus vidas es suya. Durante la Navidad, estábamos hablando de su madre, en Zoom, cuando mencionó el tema de su testamento y se preguntó si les había dejado algo. Le confesé que falleció antes de escribir uno, y el dinero que tenía se agotó el año en que falleció. Éramos una familia de doble ingreso en una época en la que ninguno de los dos ganaba mucho. Fue un momento difícil. Finalmente, me uní a un amigo del sector privado y mi fortuna cambió. No soy rico, pero nunca volveré a sentirme incómodo. Bueno, entonces N decidió alegrar el estado de ánimo al insinuar que lo compensaré cuando fallezca. Le pregunté qué quería decir y la conversación fue la siguiente. Yo le digo, ¿qué quieres decir? Mi hijo responde, bueno, tienes mucho dinero, ¿verdad? Nos irá a nosotros. Yo le digo, ¿y quién te dijo eso? Mi hija responde, ¿qué quieres decir? Yo le digo, he dejado muy claro que no apruebo la forma en que ambos viven. Ambos eligieron no obtener una educación o un trabajo real.
No tienes forma de mantenerte a ti mismo. A menudo les compro alimentos. Se niegan a ayudarse a sí mismos, entonces, ¿por qué permitiría sus estilos de vida dejándoles mis ahorros cuando me muera? Quieres mi dinero, luego crecer y conseguir trabajos reales, pero el banco de papá estará cerrado para siempre cuando papá lo esté para siempre. Lo que siguió fue una acalorada discusión en la que tanto mi hijo como mi hija me acusaron de ser manipuladora y poco solidaria, así que me volví real con ellos. Yo le dije, ambos se niegan a crecer. Voltear hamburguesas es un trabajo honorable, pero no mantendrá un techo sobre tu cabeza. ¿Y si tienes hijos? ¿Y si te despiden? ¿Qué harás si tu novio rompe contigo porque todo lo que haces es sentarte en tu trasero todo el día y tomarte fotos? Si quieres hacer eso, busca una agencia de modelos. Un verdadero trabajo. Ambos hablan de perseguir sus sueños, pero ninguno de los dos está en posición de hacerlo porque ninguno de los dos quiere asumir la responsabilidad de sí mismos en este momento. Lo he dicho 1.000.000 de veces. Ustedes son adultos. Lo que hagan con sus vidas es su elección y su responsabilidad. Los sueños cuestan dinero, y ninguno de los dos tiene eso. Crecer. Consigue un trabajo. Un verdadero trabajo. Entonces persigue tus sueños. No les voy a dejar ni un centavo a ninguno de los dos si su plan de vida es arreglárselas hasta que yo muera, y luego pasar el resto de sus vidas con las ganancias de mi arduo trabajo. Mi hijo terminó la llamada después de un prolongado silencio. Me llamó una mala madre y luego hizo lo mismo. No he tenido noticias de ninguno de los dos desde entonces y ninguno de los dos atenderá mis llamadas. Entonces, ¿soy la mala aquí? Creo que podría ser porque fui innecesariamente dura en Navidad. Algunos de los comentarios que recibo se deben a que soy crítico con sus trabajos. Para ser claros, un trabajo es algo con lo que gana dinero. Tampoco ganes dinero como streamer o influencer. Y defiendo mi opinión de voltear hamburguesas. Es un trabajo honorable, pero no una carrera si lo haces a tiempo parcial como mi hijo, lo que lo hace inelegible para un ascenso. Si estuviera trabajando a tiempo completo, estaría preocupado, pero sabría que está asumiendo la responsabilidad de su vida. Esta conversación ha surgido mucho durante la pandemia. Mi hijo fue despedido y mi hija no está trabajando, pero ambos han estado hablando mucho sobre sus trabajos como streamer e influencer y no han aportado dinero para mostrarlo. Hemos discutido mucho al respecto y llegó a un punto crítico cuando sacaron a relucir mi testamento. ¿Soy el malo por decirle a mi hija que si se queda embarazada, la echaremos? Yo y mi esposa le dimos la bienvenida a nuestra hija y su esposo a casa debido a sus problemas de dinero durante el comienzo de la pandemia. Tenemos otros 2 hijos. Nuestra hija siempre ha sido alguien que anhelaba tener un bebé y sé que ha estado hablando de eso con su esposo. Mi esposa y yo decidimos sentarla y decirle a ella y a nuestro yerno que está permitida aquí, por ahora, por tiempo indefinido, pero que si se queda embarazada, se les dará hasta que el bebé tenga 3 meses para encontrar una casa o un apartamento nuevo. Mi esposa y yo no queremos otro bebé bajo el techo. Cuando tengamos un nieto, amaremos a ese bebé sin dudarlo, pero no queremos lidiar con el llanto o los horarios de sueño inconsistentes. Ya estamos estresados porque nuestro menor ha pasado por algunas cosas últimamente. Recientemente se ha determinado que tiene el síndrome de Asperger y la idea de tener un bebé ahí probablemente no sería buena para él. Como puede predecir por el correo, nuestra hija se enojó y dijo que estábamos siendo unos padres terribles y, si esto fuera indicativo de nuestra actitud hacia un posible nieto, entonces no tendríamos ningún contacto con ellos o con el bebé. Mi esposa dijo que lo estaba tomando mal y que estaba siendo dramática, lo que llevó a nuestra hija a salir furiosa de la casa y decir que necesitaba tiempo para pensar. Nuestro yerno había estado en silencio durante todo el calvario pero la siguió y no hemos sabido nada de ellos desde entonces. Mi esposa está firmemente arraigada en sus caminos en este momento, pero estoy empezando a tener posibles dudas al respecto. No quiero que nuestra hija nos tenga resentimiento por esto. ¿Soy el malo por la decisión que tomé? ¿Soy la mala por enfadarme con mis empleados por exigir que despida a mi hija? Yo heredé recientemente un negocio de mi difunto esposo.
Mi hija está tomando un año libre de la universidad, así que la contraté como gerente de operaciones porque sentí que necesitaba algo que le diera un sentido de propósito mientras explora sus otros intereses, incluida la composición de canciones y el diseño de moda. También espero algún día pasarle el negocio a ella. Su trabajo básicamente requiere que ella vaya 3 días a la semana. Alrededor de septiembre, obtuvo una pasantía en una marca de moda, por lo que ha estado trabajando para mi negocio de forma virtual y recientemente ha estado viniendo nuevamente 1 o 2 veces por semana. Su pasantía de moda la ha llevado a trabajar en estrecha colaboración con el CEO, a quien admira mucho y le paga mucho mejor que la mayoría de las pasantías en este campo. Así que ha estado estresada y más irritable. En casa sé que ha tenido menos paciencia y su tía la llama en broma Karen. A medida que pasaron los meses, me di cuenta de que la mayoría de mis empleados han sido bastante pasivos y agresivos con mi hija, y una vez escuché a alguien decir que deseaba que el hermanastro de mi hija todavía trabajara allí. Mi hija no es la hija biológica de mi difunto esposo. Ayer llegué temprano para ver a algunos de mis empleados parados afuera de mi oficina. Dijeron que necesitaban hablar conmigo y dijeron que mi hija era desagradable y estaba constantemente fuera de lugar. El conserje dijo que la última gota para él fue el mes pasado cuando mi hija entró, vio sus cosas almacenadas y se aseguró una discusión entre ella y todos los que estaban allí porque se olvidó de que habíamos trasladado la mayoría de nuestras operaciones a nuestro otro espacio de oficina. Luego, uno de mis empleados dijo que no podían hacer esto y que no quería a mi hija cerca. No me gustó el tono y la justicia propia en cada una de sus expresiones. Me puse de pie y dije que no tenían derecho a hablar de mi hija de esta manera y calumniar su competencia. Dije que tenía la forma en que miraban a mi hija y dije que un insulto a ella era un insulto para mí, y les dije que no creyeran que solo pueden exigir decisiones ejecutivas que son solo mías. Luego les dije que esta reunión había terminado y que deberían preocuparse por su propio trabajo y desempeño. ¿Soy la mala entonces? Nuestra empresa se enorgullece de mantener empleados a nuestros empleados sin importar la economía, y no creo que la gente pueda encontrar tanto en nuestra área, ya que nuestra parte de la economía del Estado ha estado en el baño durante años.